Muy bien, chicos, pues ahorita vamos a ir con el video número 2. El video número 2 nos va a ayudar a identificar cuáles son las líneas de acción de fuerza que ejercen las fibras musculares y vamos a comprender cómo se van modificando dos de los componentes principales en los cuales se descompone una fuerza muscular. Vamos a comenzar desde el principio. Las fuerzas musculares. Las fuerzas musculares se van a descomponer al igual que los vectores de fuerza. Una fuerza muscular se puede descomponer en dos factores, un factor rotatorio y un factor longitudinal. Ahora vamos a ver cuál es cuál y cómo se va afectando durante el desarrollo de un movimiento lo que es el componente rotatorio y el componente longitudinal. Para que nosotros podamos comprender todo este proceso, vamos a ir desde lo más básico. Aquí tengo una articulación. Aquí un brazo de palanca. Y vamos a tener una fuerza. Las fuerzas pueden actuar de dos maneras diferentes. Ahorita vamos a ir viendo, les voy a acercar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver los detalles. Ahora, las fuerzas pueden descomponerse dependiendo de la influencia de estas. La fuerza en una articulación o en un brazo de palanca puede actuar de dos maneras. Una de ellas es en forma perpendicular, que va a ser nuestro modelo A, y otra de las formas en la que actúa una fuerza en un brazo de palanca es en forma longitudinal. Ahora, dependiendo de la forma en la que actúen las fuerzas en el brazo de palanca, son los componentes en los cuales se va a dividir todo este movimiento. Primero, lo que tenemos que saber, mientras más perpendicular actúe una fuerza en un brazo de palanca, más efectiva es. Eso quiere decir que se desarrolla un movimiento más eficaz y más productivo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las fuerzas actúan de forma oblicua? Vamos a tratar de enfocarnos en el modelo B. Tenemos un brazo de palanca, lo voy a hacer más grande. Y tenemos una fuerza muscular, pues una fuerza que va a estar actuando en dirección oblicua. Ahora, cuando yo tengo una dirección de fuerza oblicua, es donde puedo encontrar la descomposición de fuerzas. Uno, voy a tener a mi componente rotatorio. El componente rotatorio es aquel que va a ser perpendicular a lo que es la línea de acción del brazo de palanca. Que yo le voy a llamar componente rotatorio. Desde este momento, la fuerza que va a actuar transversal a mi brazo de palanca, yo le voy a llamar componente rotatorio. Y voy a tener un componente longitudinal. El componente longitudinal tiene dos modos de acción. Uno, puede actuar en una línea de fuerza que va a ser igual o va a ser direccional al brazo de palanca, pero que puede ir hacia dos sentidos. Puede ir hacia la articulación y puede separar a la articulación. Y dependiendo de la fuerza o la dirección de la fuerza en la que va a actuar este componente es que yo le voy a llamar coaptante o luxante. Coaptante, que yo le voy a llamar con C, va a ser cuando
Si yo observo este ejemplo, voy a ver que la dirección de la fuerza forma un ángulo con el brazo de palanca menor a los 90 grados. Si yo tengo un brazo de palanca que va, si yo tengo un ángulo de acción del músculo, de la inserción del músculo, que va en un ángulo menor a los 90 grados, o el ángulo de inserción del músculo es menor a los 90 grados con relación al brazo de palanca, yo voy a decir que la fuerza es coaptante. La fuerza es coaptante y la línea de acción de la fuerza va a ir dirigida hacia la articulación. Esto quiere decir que va a presionar la articulación. Ahora, cuando yo tengo una línea de acción de la fuerza muscular yo tengo inserción de mi músculo y una línea de acción que va más allá de los 90 grados con relación al brazo de palanca, mayor a 90 grados, voy a tener una línea de acción que va a dirigir la fuerza hacia el lado opuesto. Lo que hace es luxar o separar los componentes de la articulación. Es por eso que se le llama un componente luxante. Entonces, ¿cómo quedamos? Si tenemos un ángulo que sea menor a 90, un ángulo menor a 90, es un componente coaptante y la línea de acción me la va a dirigir hacia la articulación. Y si es un ángulo mayor a 90, tiene un componente luxante que va a dirigir una línea de acción de fuerza hacia lo que es el final del brazo de palanca, lo que va a separar lo que es la articulación. Muy bien, otra de las cosas que tenemos que identificar es la forma en que se desarrollan las palancas en lo que es los dos diferentes tipos de fuerzas, tanto coaptante como luxante. Vamos a poner como ejemplo a una fuerza coaptante. Tengo mi brazo de palanca, mi articulación, la línea de acción de la fuerza. Yo sé que se va a dividir en un componente rotatorio y en un componente longitudinal. Componente rotatorio se va una línea transversal y mi componente longitudinal, como es menor a los 90, tenemos que se va en dirección a la articulación, por lo tanto es coaptante. Muy bien, ahora yo tengo este ejemplo. ¿Por qué partes de una palanca muscular yo puedo encontrar? Primero tenemos a lo que va a ser la potencia. La potencia que la va a estar generando lo que es la fuerza que va a actuar en nuestro brazo de palanca. Después, ¿qué tenemos? Nos hace falta el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Mi brazo de potencia va a ser ¿qué? Va a ser la articulación que va a estar generando el movimiento. Y el brazo de resistencia, ¿qué va a ser? El brazo de resistencia es el extremo de lo que es mi segmento óseo y en el cual se va a estar aplicando una resistencia. Como su nombre lo dice, en este caso sería la influencia de lo que es la fuerza de gravedad o algún peso adicional que se sume a lo que es el segmento óseo.
Entonces, si yo identifico las partes que conforman esta pequeña articulación, yo sé que esta articulación va a ser un brazo de palanca o una palanca de tercer género. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clasificación de las palancas musculares y los ejemplos que se aplican en lo que es el cuerpo humano. Vamos a borrar bien para que ustedes puedan ver todo. Muy bien. Ahora vamos a poner como ejemplo los movimientos o los diferentes movimientos que se pueden producir en un segmento óseo. Vamos a poner como ejemplo, o les voy a poner como ejemplo, lo que es un segmento óseo, como puede ser el brazo. Vamos a utilizar lo que es el miembro superior. Vamos a estudiar todos los movimientos que puede hacer el miembro superior. Yo tengo el miembro superior que va a incluir varias articulaciones, entre lo que está hombro, codo y muñeca. Entonces yo tengo en ese sentido la articulación. La articulación está en reposo y va a generar un movimiento. Entonces vamos a analizar cómo se van a descomponer los diferentes componentes de la fuerza conforme se va generando ese movimiento. Primero yo tengo el brazo en esta posición, o sea que tengo la articulación en 0. Aquí estamos a 0 grados. Muy bien, ¿cómo se va a comportar el componente longitudinal y rotatorio en una articulación o en un brazo de palanca en el cual la articulación se encuentra a 0 grados? Primero que nada y el punto más importante es conocer lo que es la inserción tendinosa de lo que es el músculo que va a generar el movimiento. En este caso, tenemos la inserción. Si es el miembro superior que va a generar un movimiento de flexión del codo, es el bíceps. El bíceps se va a insertar en la tuberosidad tibial, en un punto cercano a lo que es la articulación del codo. Y va a seguir una forma similar a esta. Esta va a ser el músculo. Vamos a tener nuestra inserción. Por lo tanto, ¿dónde voy a encontrar o dónde voy a hallar mis componentes? Mi primer componente va a ser el componente ¿qué? El componente rotatorio. El componente rotatorio nos dice que es una línea de acción transversal. Entonces quiere decir que yo la voy a ubicar en una línea transversal a lo que es la línea de acción del músculo. Por lo tanto me quedaría de esta forma. Aquí estaría el componente rotatorio. Y ahora, ¿cómo sé qué componente es? Voy a analizar la dirección o la línea de acción de la fuerza muscular. Muy bien, tengo mi componente rotatorio y aquí tengo la línea de acción del músculo. Trazo el componente longitudinal, lo cual me va a dar un ángulo. ¿De cuánto? Un ángulo muy pequeño, un ángulo que por lo general, si nosotros observamos, va a ser un ángulo aproximadamente como de 10-15 grados. Por lo tanto, si es un ángulo menor a 90 grados, yo tengo que el componente longitudinal es luxante, ¿no? ¿Se acuerdan? Es coaptante, perdón. Es coaptante. La fuerza se va a dirigir hacia lo que es la articulación. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un brazo de palanca que por lo general es corto, vamos a suponer de 0 grados a 10 grados, yo sé que voy a tener un componente coaptante bastante elevado y voy a tener un componente rotatorio que no va a ejercer mucha influencia, va a estar presente, pero la influencia en el movimiento, la línea de acción del músculo no es muy importante.
Ahora, empezamos a generar un poquito de movimiento. Vamos a poner nuestro brazo de palanca, nuestra articulación. Vamos a poner un brazo de palanca de aproximadamente 45 grados. Vamos a ponerle 45 grados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un brazo de palanca de 45 grados? Primero, tengo que ubicar la línea de acción de lo que es la fuerza muscular. En este caso, estaría situada en un punto cercano a la articulación. Entonces, si yo ya tengo la inserción, ahora voy a hallar el componente longitudinal y el componente rotatorio. Primero, hallo mi componente rotatorio. Mi componente rotatorio estaría en una línea perpendicular o transversal. Esto quiere decir que se iría hacia arriba. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más derecha, nos queda un poquito movidita. Ándale, sería hacia acá. Y el componente longitudinal, ¿en dónde estaría ubicado? Este es mi componente rotatorio. Acuérdense que el componente rotatorio va a ser una línea transversal a la inserción de lo que es el músculo que va a activar lo que es el movimiento que yo estoy precisando. En este caso, si yo observo, voy a ver que mi línea de acción de la fuerza muscular va a ser menor a los 90 grados también. Por lo tanto, yo puedo decir que cuando el segmento óseo, el brazo de palanca se encuentra a 45 grados, voy a tener un componente luxante, perdón, un componente coaptante bastante importante. Y voy a tener un componente rotatorio que va a ejercer igualmente una influencia importante en todo el movimiento. Ahora empieza a haber más movimiento. Tenemos 0 grados, tenemos 45 grados y tenemos 90 grados. ¿Qué pasa cuando nos encontramos a 90 grados? Cuando nos encontramos a 90 grados ocurre un fenómeno que es preciso para identificar lo que es la línea de acción, la línea de fuerza de acción. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que la línea de acción de la fuerza muscular va a ser perpendicular. Esto quiere decir que el componente rotatorio va a ser igual a lo que es la línea de acción de las fuerzas musculares. Entonces el componente rotatorio es muy eficaz y es altamente capacitante en fuerza. ¿Y qué pasa con el componente longitudinal? Al estar asociado lo que es el componente rotatorio con la línea de acción de las fuerzas musculares, tenemos que la línea de acción longitudinal desaparece. Por lo tanto, el componente longitudinal es igual a 0 cuando el brazo de palanca se encuentra a 90 grados o cuando es un ángulo recto o cuando igualmente la línea de acción de lo que es el músculo está orientado directamente hacia lo que es el componente rotatorio. ¿Ya? O sea, más claro es que cuando mi brazo de palanca está en 90 grados y este se va a alinear directamente con las líneas de acción de las fuerzas musculares, el componente longitudinal es igual a 0 y el componente rotatorio es altamente eficaz. De hecho, en todo el brazo de palanca ese es el movimiento más eficaz, es donde el músculo genera mayor acción.
Ahora, ¿qué pasa si yo flexiono todavía más? Vamos a suponer que nos vamos a ir hacia 120 grados. ¿Qué pasa con el componente longitudinal y qué pasa con el componente rotatorio? Tenemos que la línea de acción de la fuerza muscular va a estar dirigida hacia arriba. ¿Qué pasa? Voy a tener a mi componente rotatorio. De hecho, lo primero que tenemos que hallar es el componente rotatorio, el cual va a estar orientado transversalmente a la línea de acción y de influencia de lo que es el brazo de palanca. Por lo tanto, yo lo voy a encontrar en esta posición. De hecho, aquí está mi componente rotatorio. Si yo analizo mi componente rotatorio, voy a ver que tengo un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, mi ángulo va a ser mayor a 90 grados. Por lo tanto, yo sé que la línea de acción longitudinal va a ser ¿qué? Va a ser luxante. Eso quiere decir que ¿qué? Que la línea de acción longitudinal va a estar dirigida hacia lo que es el brazo que se opone a la articulación. Componente rotatorio, componente longitudinal. ¿Ya? Entonces, cuando el brazo de palanca se encuentre, en este caso, pongámosle como ejemplo 120 grados, tenemos que el componente luxante es eficaz porque empieza a ejercer más influencia y el componente rotatorio empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque empieza a ejercer un poquito más de fuerza lo que es el componente longitudinal con relación al componente rotatorio. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que ya hicimos, tenemos que tenemos 90 grados, tenemos 0 grados, tenemos 180 grados, tenemos 45 grados y tenemos 120 grados, que es lo que hicimos. Cuando se encuentra a 0 grados, yo sé que el componente coaptante es importante y el componente rotatorio disminuye en el movimiento. ¿Qué es este? Cuando el movimiento se empieza a mover hacia 45 grados, ¿qué es lo que pasa? El componente coaptante igualmente es eficaz y el componente rotatorio empieza a ejercer influencia en el movimiento. Por lo tanto, también es importante. Aquí lo podemos ver, ya empieza a subir, ya nuestra flechita se va hacia arriba. Cuando está a 90 grados, ¿qué pasa? El componente rotatorio es altamente eficaz, es donde desarrolla más potencia y el componente longitudinal es igual a 0. Cuando estamos a 120 grados, tenemos que el componente luxante es importante y ejerce influencia y el componente rotatorio empieza a disminuir. Y cuando me voy todavía más arriba, hacia los 180 grados, tenemos que el componente luxante
es alto y el componente rotatorio sigue participando de una manera importante, sigue siendo eficaz en el movimiento, aunque por lo general, ¿por qué pusimos que sigue estando el componente rotatorio? ¿Por qué? Porque en el caso de la articulación del codo tenemos que no se va a mover a 180 grados, sino que vamos a tener un aproximado de 160 grados, lo que va a hacer que el componente rotatorio siga estando presente. Entonces, esa es una forma en la que nosotros podemos entender y comprender un poquito cómo actúan dos de los componentes esenciales en la descomposición de fuerzas musculares. Como un breve resumen, tenemos que lo que es las fuerzas musculares se van a descomponer en dos componentes, componente rotatorio y el componente longitudinal. El componente rotatorio va a ser una línea de acción perpendicular al brazo de palanca y el componente longitudinal va a estar relacionado con la influencia de la acción del punto de inserción de lo que es el músculo. Y el componente longitudinal tenemos que puede ser de dos tipos. Puede ser coaptante cuando mi ángulo de acción o de influencia sea menor a 90 grados y puede ser luxante cuando sea mayor a los 90 grados. Y de ahí ya vimos cómo va a influenciar lo que es el movimiento del brazo de palanca en cada una de las angulaciones y cómo participan y cómo van cambiando el componente luxante y rotatorio conforme se desarrolla el movimiento. Bueno, pues este es nuestro segundo video, espero que haya quedado claro y cualquier duda estamos a la orden.